Mi nombre es Alice Carter, y lo que voy a contarte es algo que cambió por completo la forma en que veo la oración, la fe e incluso la realidad. Antes de lo que me sucedió, yo era lo que muchos llamarían una cristiana casual. Iba a la iglesia cuando podía, hacía algunas oraciones aquí y allá, generalmente cuando las cosas se ponían difíciles. Pero, después de lo que viví el 12 de octubre de 2023, esa relación superficial con la espiritualidad se transformó de una manera que nunca imaginé posible. Era una mañana de jueves, como cualquier otra. Estaba en el auto, camino al hospital donde trabajaba como terapeuta respiratoria. El café caliente en el portavasos, la música sonando de fondo y mi mente llena de pensamientos sobre los pacientes que atendería ese día. Entre ellos, el pequeño Tommy, un niño de la sala pediátrica que luchaba contra una grave crisis de asma. El sol de otoño brillaba tímidamente en el horizonte y las sombras de los árboles danzaban sobre la carretera. Todo sucedió muy rápido. No vi venir el camión. Más tarde supe que el conductor se había quedado dormido tras un turno extenuante. Cruzó el camellón central y chocó de frente contra mi auto. El accidente fue brutal. Los paramédicos dijeron después que, al ver los restos del auto, era difícil creer que alguien hubiera podido sobrevivir. Y de hecho, durante 7 minutos y 42 segundos, yo no sobreviví. Durante ese corto intervalo de tiempo aquí en la Tierra, viví una eternidad en otro lugar, un lugar que transformó para siempre la manera en que percibo la oración y la realidad. En el momento del impacto, esperaba sentir dolor, pero lo que sentí fue completamente diferente. Primero, una luz deslumbrante, luego, una sensación de ser atraída hacia arriba, y después, un silencio absoluto. Pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de una paz tan profunda que parecía envolver cada parte de mí. Era como si todo miedo, toda preocupación, todo peso que cargaba simplemente hubiera desaparecido. Me vi en un espacio indescriptible, algo que parecía existir entre lo que conocemos como real y lo que solo intuimos. No era el cielo como lo imaginamos, nada de puertas doradas o nubes esponjosas. Era una dimensión de pura conciencia, como si estuviera dentro de un inmenso tapiz vivo hecho de luz. Fue en ese lugar donde me di cuenta de algo extraordinario: las oraciones. No eran solo pensamientos o palabras dichas al azar. Cada oración que alguien había hecho parecía manifestarse allí como corrientes de energía, vibrando en formas únicas de luz y color. Algunas brillaban intensamente, como rayos láser atravesando el espacio. Otras eran más suaves, como ondas que se expandían lentamente. Y lo más sorprendente, cada oración parecía tener un propósito, una conexión con el tejido de la realidad. Mientras observaba aquello, sentí una presencia a mi lado. Era un ser hecho de luz, radiante y acogedor. No tenía una forma física definida, pero sabía, sin lugar a dudas, que era Gabriel. No me habló de la manera tradicional. Sus palabras surgieron directamente en mi mente, como si siempre hubieran estado allí. «Fuiste elegida para ver esto», dijo, «porque tu comprensión necesita expandirse, y a través de ti, otros también aprenderán». Gabriel me guió hacia algo que parecía ser el núcleo de esa dimensión, una especie de sala de control cósmica. Desde allí, podía ver cómo las oraciones interactuaban con la realidad física. Era como observar un cuadro divino en movimiento, donde la energía espiritual fluía para moldear eventos y circunstancias en el mundo material. No solo veía, sino que sentía la conexión entre lo espiritual y lo terrenal, como si las dos cosas nunca hubieran estado realmente separadas. Esta experiencia no solo cambió la forma en que veo la oración, sino que también me hizo comprender que hay mucho más en juego de lo que imaginamos. Lo que aprendí en ese lugar es algo que llevo conmigo todos los días y que espero compartir con la mayor cantidad de personas posible. «Observa con cuidado», dijo Gabriel, señalando una corriente específica de luz que flotaba en medio de la vastedad. Era una oración. Una madre, en algún rincón de Brasil, suplicaba por la recuperación de su hijo enfermo. Lo que presencié a continuación fue algo que cambió por completo mi visión sobre la naturaleza del universo. La oración no se disipó en el vacío como un simple eco. Tomó forma, movimiento e impacto.
Vi cómo una idea repentina iluminó la mente de un médico, haciéndolo recordar un caso similar de años atrás. Ese destello llevó a un diagnóstico crucial. También vi cómo la energía de esa súplica parecía fortalecer las células del niño, como si su cuerpo hubiera recibido un impulso invisible. No terminaba allí. La oración parecía atraer ayuda y compasión de vecinos e incluso de desconocidos, creando una red de apoyo que envolvía a esa familia. «Ora», explicó Gabriel con serenidad, «no es solo un pedido, es una conexión directa con la fuerza creadora del universo. Cuando alguien ora, no está simplemente lanzando palabras al viento, sino tejiendo un hilo en el tejido cuántico de la realidad». Me mostró cómo diferentes intenciones creaban resultados únicos. Las oraciones de gratitud esparcían ondas de luz dorada que parecían potenciar todo lo que tocaban. Las oraciones de sanación, por su parte, generaban patrones complejos de energía verde y azul, influyendo directamente en la regeneración celular. Mientras tanto, las oraciones de guía se manifestaban como flujos de luz púrpura, aclarando mentes y abriendo caminos antes invisibles. Pero nada me impactó más que lo que presencié después: el poder de la oración colectiva. Cuando un grupo de personas dirigía sus plegarias al mismo propósito, sus energías se entrelazaban, formando un campo de fuerza tan potente que llegaba a alterar posibilidades. «Mira esto», dijo Gabriel, señalando un punto de intensa vibración. Allí, un grupo oraba por la paz en una región marcada por conflicto. Sus plegarias combinadas crearon una red luminosa de dorado y blanco que comenzó a influir en las mentes y los corazones de las personas en esa área. Vi, asombrado, cómo la agresividad daba lugar a la empatía en líderes y tomadores de decisiones. No era magia, sino una transformación palpable, casi como un cambio en la frecuencia de la propia humanidad. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: «Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos», explicó Gabriel, con un tono que mezclaba sabiduría y ternura. Sin embargo, lo que vi a continuación me provocó un nudo en el pecho. Gabriel me mostró lo que él llamaba oraciones débiles. Se presentaban como luces apagadas, dispersas, apenas capaces de atravesar las barreras espirituales. «¿Por qué estas oraciones son tan frágiles?», pregunté, ansioso por respuestas. «Observa y aprende», respondió, mientras nuevas imágenes aparecían frente a mí. Vi que estas oraciones provenían de corazones vacilantes, de bocas que recitaban palabras sin alma o intención. Eran pedidos vacíos, muchas veces egoístas, desconectados de la esencia superior. Les faltaba fe, propósito y una entrega genuina a la voluntad divina. Gabriel no dijo más, pero sus lecciones quedaron grabadas en mí como fuego. La oración, comprendí, no es solo un acto, es un arte, un canal sagrado que une lo humano con lo eterno, y cuando se hace con sinceridad y fe, tiene el poder de transformar incluso lo imposible. Las oraciones más poderosas, explicó Gabriel, no eran aquellas que surgían de un lugar de duda o desesperación, nacían de una fe inquebrantable, alineadas con la esencia divina y cargadas de amor verdadero y preocupación genuina por los demás. Me mostró cómo estas oraciones atravesaban dimensiones como rayos de luz, impactando directamente la estructura sutil de la realidad. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin palabras, una especie de ADN espiritual, hecho de pura luz, flotando frente a mí. Gabriel explicó que aquello era la matriz de todas las posibilidades, un tejido cósmico donde las respuestas a las oraciones se manifestaban. «La oración no cambia los planes de Dios», dijo con serenidad, «pero transforma lo que es posible dentro del libre albedrío y las leyes universales». Me ayudó a entender que, al orar, no estamos tratando de convencer a Dios de nada, sino integrándonos al proceso creativo del universo. Observé cómo las oraciones movían esta estructura luminosa, abriendo caminos y cerrando otros. Era como observar un tablero de ajedrez celestial, donde cada movimiento alteraba una cadena de eventos que reverberaba por toda la creación. De repente, Gabriel señaló algo que me hizo contener la respiración: mis propias oraciones. Vi momentos en los que mis plegarias habían sido vacías, motivadas por intereses egoístas o sin la confianza necesaria para atravesar la barrera de lo imposible.
Pero también vi aquellas raras veces en que mis oraciones fueron puras, nacidas de una sinceridad tan profunda que lograron generar cambios reales, incluso cuando yo no lo había notado en su momento. Ahora te mostraré cómo funcionan las oraciones en momentos de crisis, dijo Gabriel, llevándome a una especie de sala de emergencia espiritual. Allí vi oraciones siendo tratadas con urgencia, plegarias por personas en situaciones críticas, como accidentes y emergencias médicas siendo procesadas en tiempo real. La escena era impactante. Observé cómo estas plegarias creaban una energía protectora alrededor de quienes más lo necesitaban, influyendo incluso en los resultados físicos. Entonces, Gabriel me mostró algo que me dejó completamente vulnerable, mi propio cuerpo, tendido en una mesa de cirugía, rodeado de médicos que luchaban por salvar mi vida. Mientras observaba todo eso, también percibía las oraciones de familiares, amigos e incluso desconocidos formando una especie de campo de energía a mi alrededor. «Aún tienes tiempo aquí», dijo Gabriel con suavidad, «pero hay algo más que necesitas entender». Me llevó a un lugar que llamó el repositorio de oraciones. Era como una vasta biblioteca viviente, donde cada oración que alguna vez se hizo seguía vibrando y continuaba influyendo en la realidad. Me mostró cómo las oraciones hechas siglos atrás aún resonaban en el presente, y cómo las plegarias actuales podían alterar eventos pasados y futuros. La oración trasciende el tiempo, explicó Gabriel, conecta todos los momentos de la creación. Para demostrarlo, me reveló algo profundamente personal. Las oraciones de mi bisabuela, hechas mucho antes de que yo naciera, habían protegido y guiado mi vida de maneras que nunca imaginé. También vi cómo mis futuras oraciones ya estaban moldeando eventos que aún estaban por venir. «¿Pero por qué me muestras todo esto?», pregunté, confundido y emocionado. Gabriel me miró con calma y dijo: «Porque serás un testigo. Tu misión será ayudar a otros a comprender el verdadero poder de la oración, especialmente en un tiempo en el que muchos han perdido la fe». Luego me dio una visión final, la Tierra, vista desde una perspectiva espiritual. Líneas de luz, formadas por oraciones sinceras, tejían una red intrincada alrededor del planeta, manteniéndolo en equilibrio y protegiéndolo de un caos que parecía estar siempre al acecho. «Recuerda», dijo Gabriel con un tono de profunda sabiduría, «la oración no es solo una conversación con Dios, es un acto de co-creación. Cada plegaria genuina fortalece esta red de luz, sustentando el orden y el equilibrio de todo a tu alrededor». Mientras mi conciencia comenzaba a regresar a mi cuerpo, Gabriel me dio un último mensaje. «Diles que sus oraciones son más importantes de lo que pueden imaginar. Diles que orar no es solo pedir, es participar en el propio poder creativo que sostiene el universo. Al orar, no están solos, sino conectados a la fuerza primordial que da vida a todas las cosas». Con esas palabras grabadas en mi alma, volví a mi cuerpo, llevando conmigo una comprensión que cambiaría mi vida para siempre. Desperté bruscamente en medio del tenso silencio de la sala de emergencias. El sonido de los monitores interrumpió lo que parecía ser el inicio de una despedida definitiva. Los médicos, que ya estaban preparándose para registrar mi fallecimiento, se detuvieron incrédulos al ver que mis signos vitales volvían lentamente a la normalidad. Era algo inexplicable para ellos, pero para mí, ese instante cargaba un significado que apenas comenzaba a comprender. En los días que siguieron, mientras mi cuerpo se recuperaba de las cicatrices visibles, mi alma empezó a explorar dimensiones que antes me eran completamente desconocidas. La oración, algo que antes veía casi como una formalidad, adquirió otra dimensión en mi vida. Durante mi experiencia cercana a la muerte, pude sentir, de forma visceral, la energía que fluye a través de las oraciones. Era como si cada plegaria fuera un hilo luminoso en una gran red que conectaba todo y a todos. Comprendí cómo mi propia intención al orar se alineaba, o a veces chocaba, con las oraciones de otros, y esto me trajo una nueva comprensión sobre lo que significa orar con propósito. Descubrí, entonces, que las oraciones más poderosas no nacen de deseos egoístas o de un intento de moldear la voluntad divina a nuestros caprichos. Emergen de un profundo estado de gratitud y amor, de un alineamiento con algo más grande que nosotros. Orar, entendí,
no es tratar de cambiar la mente de Dios, sino participar en su obra creativa. Esta percepción transformó por completo la manera en que oraba, no solo por mí, sino también por las personas a mi alrededor. Empecé a visualizar la energía de sanación y luz que había experimentado en la dimensión espiritual, y poco a poco comencé a enseñar a otros a hacer lo mismo. Mi mayor descubrimiento vino al entender la fuerza de la oración colectiva. Noté que cuando unimos nuestras intenciones, algo extraordinario sucede. Es como si cada oración amplificara la fuerza de las demás, creando una ola de energía que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Con esto en mente, empecé a organizar grupos de oración, compartiendo lo que había aprendido y siendo testigo de resultados que desafiaban cualquier explicación convencional, sanaciones inesperadas, reconciliaciones improbables y cambios profundos que iban más allá de lo que los ojos podían ver. No todos creyeron en lo que viví, y eso es comprensible. Yo mismo, antes de pasar por esta experiencia, habría dudado, pero lo que vi, y más importante, lo que sentí, no puede ser ignorado. 5 meses después de ese día que cambió mi vida, sigo compartiendo lo que aprendí. Para mí, la oración no es solo un rito o una forma de buscar consuelo, es una fuerza palpable, capaz de moldear la realidad de maneras que aún estamos lejos de comprender completamente. Aprendí que cada oración, por más simple o tímida que parezca, añade luz a la red energética que envuelve nuestro mundo. Y cuando oramos con fe verdadera, no solo estamos pidiendo, estamos alineándonos con la esencia creativa que sostiene el universo. Orar se ha convertido, para mí, en una forma de participar conscientemente en la transformación continua de la realidad. Hoy, mis oraciones son más que palabras, son visiones, intenciones proyectadas en flujos de luz que imagino atravesando dimensiones, conectándose con otras oraciones y creando impactos que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Descubrí que la verdadera oración transforma no solo las circunstancias externas, sino principalmente a nosotros mismos, moldeándonos para alinearnos más profundamente con los propósitos divinos. Mi experiencia cercana a la muerte fue un portal hacia una verdad que cambió mi vida. Me enseñó que la oración no es un intento de controlar o manipular, sino un acto de rendición y participación en la creación divina. Cada plegaria sincera lleva consigo un poder transformador. Espero que, al compartir mi historia, otros puedan entender que orar es más que hablar, es conectarse con lo sagrado y convertirse en parte activa del cambio. Que podamos, juntos, aprender a usar este poder de manera consciente, trayendo más luz, sanación y propósito al mundo. Esta es mi travesía, y al revelarla, deseo inspirar a otros a mirar la oración de una nueva manera, no como un simple acto, sino como una poderosa colaboración con lo divino.